Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo de el podcast de Pash. Bienvenidos, espero que estén teniendo un hermoso día. Yo he estado teniendo unos días espectaculares, pero al mismo tiempo bien interesantes, donde he aprendido un montón de cosas y por eso quise como apresurarme a hacer este capítulo. Ustedes saben que yo creé este podcast también como un sistema para yo poder soltar, ¿no? O sea, es más o menos como que hablo y todos mis pensamientos y todas mis sensaciones y sentimientos de ese momento, como que trato de expresarlos porque lo que hago es que todo lo que yo he aprendido con la práctica del yoga, con el budismo, con la meditación, con mindfulness, me sirve, ¿no? Entonces como que yo pongo en práctica todo lo que he aprendido en los últimos 10 años y quiero compartirlo, o sea, ese es como mi gran afán, ¿no? O sea, me ha servido tanto todo lo que he aprendido en esta vida y en estos últimos años que siento que puede ayudarle a demás personas. Entonces, últimamente me he sentido como con una cierta urgencia de querer compartir y querer hablarles. Posiblemente tiene que ver con la temporada de eclipses, posiblemente tiene que ver con mi relación entre el nodo norte y nodo sur, siendo que está en Aries y en Libra, lo hablamos en un capítulo hace poco. Metamos de una vez ese dato astrológico, hay una luna llena que viene ahorita y que está en Escorpio. Y todos vamos a pensar como, no, luna llena en Escorpio, vamos a estar sentimentales y dramáticos porque Escorpio es la sombra y es la pasión y es todo lo... Porque, bueno, se dice que Escorpio es como el bad boy de los signos zodiacales. Lo cual no sé, yo últimamente todo es bonito y todo está bien y todos son lindos aprendizajes y lo que he aprendido en estos últimos 2 años es que los Escorpio y las cualidades de Escorpio tiene que ver mucho con la sombra, pero también con entender que toda esa sombra y toda esa oscuridad hace parte de aprender a no lastimar y aprender a ser compasivos y a entender que a veces la vida es caótica y eso no significa que te haga a ti ser una mala persona. Y eso lo digo porque yo conozco a alguien, Escorpio, que tiene un corazón hermoso y que es una persona que me hace brillar y que me hace sonreír todos los días y no es una mala persona, es al contrario, o sea, emocionalmente y sentimentalmente y todo es hermoso, pero también habla mucho de las situaciones y eso a veces uno ni siquiera sabe por las cosas que han pasado las personas como para entender, ¿no? Entonces, cuando pensemos que alguien es malo o que algo es malo, acordémonos que hay situaciones, ¿no? Que hay cosas alrededor. Entonces, en vez de pensar que Escorpio es sí, como el signo malo, más bien vamos a pensar que de pronto en esa oscuridad hay mucho que aprender. Entonces hay una luna llena en Escorpio que de pronto nos da esta enseñanza de que posiblemente entre toda la oscuridad, entre las cosas, sobre todo desde la parte emocional que nos cuestan un poquito, hay un aprendizaje y hay una cosecha, ¿no? Que puedes cosechar desde el sufrimiento, eso suena súper dramático y un poco triste, pero el sufrimiento y el dolor y la incomodidad son nuestros grandes maestros, ¿no? Hoy voy a hablar un poquito también de eso en nuestra charla de hoy. Y lo he hablado también últimamente, pero ¿qué es ese sufrimiento? Y más allá del sufrimiento, ¿qué es ese dolor que me está enseñando algo, ¿no? Entonces, muy posiblemente esta luna llena nos va a dar esa enseñanza. Fíjate mucho en las cosas que te causan dolor, sobre todo en tus emociones, porque la luna son las emociones. Entonces, fijémonos un poquito en eso. Los saludo desde mi sala. Hola, ¿cómo están? Entonces, hoy, cada vez más, yo estoy enfrentando el miedo a que suene el bus y que el bus decida pegarse al pito. Pero tú y yo estamos aquí. Es más, quiero saludar a alguien que me responde, siempre que escucha mi capítulo, me responde y me da como su experiencia y me llena de amor. Entonces, corazoncito para ella. Y nada, hoy tengo muchas personas en mi cabeza. Creo que es por lo que ha pasado últimamente donde he estado como en situaciones de mucho dolor, de mucha pena, de angustia, que no han sido directamente conmigo, pero sí da como, o sea, no sé si les ha pasado
Yo soy una persona extremadamente sensible, no en el hecho de que llore por todo, pero también lloro por todo, pero es más, yo siento mucho la energía de las demás personas y no de una manera como esotérica, sino si una persona está triste, a mí me afecta la tristeza de la persona. Si una persona está de mal genio, a mí me afecta, así no venga directamente conmigo. Entonces, a veces es difícil porque, o sea, yo absorbo todo eso. Y ser profesora de yoga, donde yo estoy tocando a las personas y estoy intercambiando energía con tantas personas, a veces puede ser súper intenso, pero siento que detrás de todo eso también me ayuda a entender, ¿no? A tratar de observar mucho. Entonces, últimamente, en estos últimos días, he estado alrededor de mucho dolor, de mucha tristeza y de pérdidas, ¿no? Es difícil hablar de perder algo, de perder a alguien. No necesariamente pensar en la muerte, pero sí en las despedidas. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Aprender a despedirnos y el dolor de tener que cerrar ciclos, de tener que dejar algo. Pensemos en todos los momentos, o sea, nosotros constantemente estamos cerrando cosas, estamos terminando proyectos, estamos terminando el colegio, terminamos la universidad, se acaba un año, ¿cierto? Se acaba una semana, se acaba un día, se acaba una clase de 1 hora de yoga y siempre estamos acostumbrados a los cierres, ¿no? Asimismo, nosotros nos disponemos a comenzar. Y siempre creo que más que enfocarnos en los cierres, nosotros nos enfocamos mucho en los inicios, porque usualmente estamos viendo hacia nuestro futuro y cuando vemos hacia nuestro futuro, obviamente estamos buscando la manera de comenzar, de hacia dónde me quiero proyectar, cuál es la vida que quiero tener y no sabemos que al mismo tiempo estamos teniendo como parte de la experiencia cierres, ¿sí? Dejar ir a personas, cerrar puertas, ¿no? Y a veces es difícil hacerlo, entonces uno se aferra mucho a eso y en el budismo y en yoga también mucho hablamos del desprendimiento, o sea, como el desapego y como el desapego se puede volver una herramienta muy importante en nuestra vida. Y algo muy importante para entender sobre el desapego no es que no me importen las cosas que estén pasando o no le esté dando como el valor o la importancia a la situación, a la persona, a lo que esté pasando, sino que no voy a permitir que eso sea dueño de mí, ¿sí? Entonces cuando pensamos, creo que lo más sencillo, y veámoslo desde como un ambiente un poco más material y físico, pensemos en las cosas, ¿no? O sea, a veces nosotros nos aferramos, no sé, estamos en cambio de temporada y empezamos a limpiar el closet. Y hay una regla que a mí me encanta y no la pongo muy en práctica, pero voy a tratar de hacerlo más. Y es que si tú no usaste una prenda, digamos, de verano, en este verano, ya tienes que dejarla ir. Si ya cumplió un año, ya tienes que dejarla ir. Si sirve, si es una prenda que está en perfecto estado, regálala, véndela, ofrécela. Si está en mal estado, bótala, recíclala, usa la tela para otra cosa. Pero uno tiene que limpiar eso porque cuando uno no hace eso, si lo vemos desde el Feng Shui, desde la energía, estás acumulando energía muerta. O sea, cosas que en vez de estar aportándote algo, te están quitando y te están absorbiendo. Y además visualmente hacen reguero y se ven feas en la casa, ¿no? Entonces cuando empezamos a acumular cosas que no necesitamos, estamos empezando también a guardar cosas que no nos sirven ya, ¿no? Y eso también va pegado con experiencias, con situaciones, ¿no? Entonces, si no funciona, o sea, si ya esa prenda tú no la usaste por un año, significa que ya la puedes dejar ir. Y me da culpa porque yo uso 5 prendas y el resto la tengo ahí por si acaso, ¿no? Y ese por si acaso va a ser nunca. Entonces, hay que buscar la manera, hay que ser el Marie Kondo ahí de nuestras vidas y organizar nuestros espacios y nuestras cosas, porque si no lo usamos por un tiempo, hay que dejarla ir. Entonces eso por ese lado, ahí ya uno empieza a entender un poquito cómo el despedirse de las cosas a veces puede ser difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí me regalaron una blusa hermosa, claro, hay una carga sentimental en ella, ¿no? Hay una historia en esa prenda. Pero también hay que entender que no es la prenda lo que la hace especial, es la acción de haber recibido un regalo, ¿sí? Entonces, alguien te hizo un regalo hermoso, te dio una blusa
y tú ya no la usaste más, porque ya no te queda, porque ya, no sé, ya no la usas. No significa que la acción que tú recibiste, sí, como la intención de esta persona, desde el amor, decir, oye, pensé en ti, te regalé esto, fue para tu cumpleaños y fue súper especial, ya no tenga ese sentido y ya no tenga ese sentimiento. Entonces hay que dejarlo ir. Con muchas más veras, si esos objetos que tienen ya no tienen valor sentimental y de pronto por el contrario te está recordando cosas negativas, ¿sí? Ah, esto me lo regaló alguien con el que ya no me hablo, con la que tuve una mala situación. Pucha, no sé, o sea, hay una carga ahí que hay que dejar ir, ¿no? Entonces, como desapegarse de eso y también entender que los sentimientos y las acciones que pasaron a través de esa prenda ya no es la prenda, fue la acción, fue la situación, ¿no? Y esto nos lleva a un nivel un poquito más complejo que es las personas. Y de pronto no sé, pensar como antes de ir a las personas, vayamos a situaciones, sobre todo como laborales, ¿no? Piensa en el colegio, no sé si ustedes, pero yo me acuerdo que en el colegio, fin de año, llorada fija, nos abrazábamos todas, nos amamos, no podemos vivir sin nosotras, va a ser súper triste no poder volver a verte. Y era diciembre, o sea que eran las vacaciones cortas, o sea que en un mes yo ya estaba peleando con esta niña que la abrazaba un mes antes diciendo, no puedo vivir sin ti. Pero eran estos ciclos que cerrábamos, ¿no? Y que nos daba como nos daba pena perder a las personas, o sea, como cerrar esto y despedirnos. Despedirse es difícil, entonces, claro, hay este sentimiento de tristeza, pero ya el siguiente año, ya. Y después en la universidad, cuando tú te gradúas, ese pequeño miedo a no saber qué va a pasar después, porque tú tenías como todo súper en orden y llega el último semestre y estabas como en todo el caos de terminar tu semestre y de terminar tu carrera y terminas tu carrera. Es como, sí, por fin, ya voy a poder volver a dormir y es como, no, ahora tienes que seguir, tienes que trabajar, tienes que mirar a ver qué haces con tu vida y uno es como, ay, verdad. Y se vuelve otro caos, ¿no? Pero existe ese cierre, ¿no? Que da miedo, ¿no? Es como que tú terminas tu carrera profesional o lo que estés haciendo y después es como, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces hay como esta incertidumbre. Y después estás en tus trabajos y a veces sales bien y sales tranquilo, te ofrecen algo nuevo, pero también existe como esta duda de, pucha, pero acá tengo todo bien, estoy asegurada, todas las cosas están en perfecto orden, pero me están ofreciendo algo en otro lado. Entonces es como pegar el salto, ¿no? Arriesgarme a ver qué pasa y no sé, ¿no? De pronto mejor no lo hago. O lo haces, pero lo haces con miedo, ¿no? Es como esa inseguridad. Y peor aún si estás tranquilo trabajando y te dicen un día, como lo siento, recorte de personal, ya no puedes trabajar con nosotros. O ya estabas en una situación súper incómoda con tu empresa y dices como ya no puedo más, me tengo que ir. Y también esa incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar después, cuál es el siguiente paso. Cómo puedo volver a sentirme tranquilo, porque claro, o sea, cuando uno tiene un empleo y sobre todo los que tenemos nuestro trabajo, ¿no? Como fijo y no somos independientes, que ya voy para allá porque también existe esos cierres felices y dolorosos, cuando estás en un trabajo y se acaba ese ciclo donde tú ya estás acostumbrado a algo, claro, o sea, como que da miedo y da emoción, y hay como esa incertidumbre, ¿no? Pero y también en los emprendimientos, hablando con mis amigas que son emprendedoras, me cuentan todo el tiempo, es como la emoción de pronto comenzar un proyecto, tú estás saliendo súper bien y terminas ese proyecto súper orgullosa, feliz, pero no sabes cuál es el siguiente paso, no sabes si van a haber más clientes, si van a haber más frilos, ¿no? Entonces es siempre como esa cosa que no te da como cierta paz, ¿no? O sea, como que te quita cierta tranquilidad porque no hay un plan, o de pronto sí hay un plan, pero hay muchas cosas a tu alrededor que de pronto son las que hacen que funcione o no, y que eso no depende de ti. Y ahora vamos con el nivel un poco más complejo que son las personas. Despedirse de personas es, pucha, o sea, en tantos niveles tan diferentes, es tan complejo. Todos somos personas extremadamente diferentes y la forma en que respondemos a una despedida puede ser muy diferente y pensémoslo desde ya que tu mejor amiga se fue a vivir a otro país y tienes que despedirte. Cuando tú te vas de casa y te tienes que despedir de tus papás y sabes que van a estar ahí contigo todo el tiempo, pero ya no los vas a ver todos los días, ¿no? Cuando yo me despido de mi hermana cada vez que salgo de Bogotá es como
¿y ahora qué voy a hacer? No la voy a tener al lado y no voy a estar compartiendo con ella todos los días. Es difícil, ¿no? Peor aún si tú sabes que la despedida va a ser para siempre. O sea, cuando estás terminando una relación y dices, no voy a volver a hablar contigo y posiblemente no te voy a volver a ver. Y si te vuelvo a ver ya no vas a ser la misma persona que eras antes. Volvamos a esta canción que fue famosísima, Somebody I Used to Know. Sí, o sea, a veces es loquísimo pensar que has tenido experiencias íntimas, súper intensas con personas en tu vida y pueden pasar los años y después te vas a encontrar con esa persona en la calle y es como, ya no es la persona importante. Y al comienzo es súper doloroso, ¿no? Es sentir que alguien que era parte de ti ya no lo es. Y vamos al último nivel, que creo que es el que más enseñanzas nos trae, y es cuando una persona se va de esta faz, ¿no? Tienes que despedirte de ella. Yo, o sea, de todas estas experiencias he tenido ejemplos en mi vida y he tenido muchas enseñanzas y muchos aprendizajes. Sobre la muerte tengo la historia de un amigo que se fue hace ya 6 años y no tenía que irse, o sea, en la lógica, ¿no? En la historia de la vida natural estaba muy joven para morir, pero tenía que irse ese día. Y aceptar eso es muy difícil, ¿no? Y todos los niveles, desde la camiseta que ya no tienes que utilizar hasta tu ser más amado y querido que no vas a volver a ver, tienen algo en común y es el desapego. Y es entender que nada nos pertenece. Nada nos pertenece, nada es nuestro, pero al mismo tiempo nosotros tenemos el poder de abrazar tantas cosas como de traer a nosotros y hay tanto que se queda en nosotros, que es nuestro, que eso sí nadie nos lo puede quitar. Entonces me voy a concentrar un poquito más en la cuestión de las personas y lo que significa eso en nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de energía, cuando yo hablo de energía, hablo de algo muy importante que es el Atman. El Atman es la esencia del ser y lo tengo tatuado aquí en mi cuello, en mi clavícula. Y me lo tatué porque para mí se volvió en una época muy importante la forma en que yo me veía. Mi aspecto empezó a ser como un gran punto importante y yo sentía que yo era validada por la forma en que me veía, porque era una profesora de yoga, porque hablaba de salud y hablaba, ríanse, porque hablaba de fitness y de ejercicio. Yo decía, no puedes ser gorda, Pash, tú no puedes tener un rollito, tienes que estar flaca y tienes que verte de cierta manera, y como estás grabando videos y estás haciendo TikToks y estás haciendo Reel, tienes que verte bien todo el tiempo. Y ¡pum! Obviamente no, o sea, tuve ese choque y tuve ese aprendizaje que fue muy amoroso, ¿sí? O sea, que fue en verdad entender que mi cuerpo es mi herramienta y es cambiante y está transformándose todo el tiempo. Entonces empecé a entender que mi valor no es la forma en que me veo o las cosas físicas y materiales que entrego, sino es mi esencia, ¿sí? La forma en que yo soy y la forma en que yo les hablo a ustedes y la forma en que trato de ser lo más transparente y más real posible, ese es mi Atman. Y esas son las semillitas que uno empieza a sembrar en las demás personas, ¿sí? Entonces es importante pensar quién eres tú y qué estás haciendo energéticamente, de darle a las demás personas como estas semillitas, estos regalitos, que se van a volver parte de esta persona, ya dejan de ser tuyos, que eso también es muy importante. O sea, tú entregas amor, tú entregas una clase, ¿no? Yo voy a mi clase de yoga y lo doy todo, ¿sí? Estudio, trato de leer el día anterior, trato de pensar de qué les quiero hablar ese día, armo mi clase y a partir de eso entrego, ¿no? Y se los pongo y les digo como, esto es lo que tengo hoy para ustedes, espero que lo reciban con amor. Hay gente que le sirve, que lo recibe, que le cambia, lo transforma. Hay otras personas que no, y ese no es mi problema, ¿sí? Yo no me aferro a eso porque mi única tarea es yo tratar de dar lo mejor de mí para ustedes, ¿sí? Cuando armo esto, yo trato de hacer todo lo posible que está dentro de mi poder para que ustedes puedan recibirlo y se sienta ese amor que tengo hacia todo esto que hago. Y hasta ahí. Y yo ya no yo ya no puedo pedir eso,
Ya no puedo decir como, oye, ¿te acuerdas que yo hice un capítulo y yo te hablé y tú no hiciste nada al respecto? Ahí no hay nada que haya en mí, porque eso ya es tuyo. Esa fue mi semillita que sembré en ti y esa es mi energía que te estoy entregando y ese es mi Atman. Mi Atman entregándose y dando lo que hay, ¿sí? Entonces también pensemos cuando sobre todo se cierra una relación amorosa o tú te peleas con un amigo o sí, ya estás cerrando algo que ya se acabó y no te vas a volver a hablar con esa persona. Y muchas veces empezamos a sentir como no, pero es que todas esas horas que yo le di, todo, sí, o sea, como esta frase de cajón que es yo le regalé mi juventud a esa persona y ya no estamos juntos. No, tú no regalaste, tú diste lo que tenías que dar y ya eso no te pertenece. Eso ya no es tuyo. Tú diste lo que querías dar en ese momento, tú tomaste una decisión de dar amor, de dar horas de trabajo y horas hombro en una relación y ya. Y diste lo que tenías que dar y no hay que sentir arrepentimiento, ni pena, ni pesar, ni rabia. Simplemente entregar y agradecer por haber tenido la oportunidad de hacerlo. Y tratar de quedarte con los lindos sentimientos. A veces no hay lindos sentimientos, a veces estás saliendo de una situación extremadamente tóxica donde solamente hubo dolor, donde solamente hubo sufrimiento y ahí tu tarea es saber que ya no hay nada más que dar ahí. Ya diste lo que tenías que dar y ahora tu tarea es tratar de sanar, ¿sí? Y limpiar todas esas heridas que de pronto están en tu corazón en ese momento. Y cuando una persona querida se va y ya no está aquí en esta tierra con nosotros, hay que quedarse con esas semillas que hay dentro de ti. Para mí es muy claro y yo siempre he tenido como, bueno, en los últimos años he cultivado mucho más ese sentimiento de que la familia y las personas más cercanas a ti son las que te hacen a ti, ¿no? De cierta manera, yo siento que hay un pedacito de cada parte de mi familia en mí, de mis abuelos, de mis primas, de mis tíos, de mis papás, de mi hermana. Hay algo de ellos en mí, ¿sí? Y yo cargo con eso. Entonces yo sé que en el momento en que ellos se vayan y que ya no estén en esta tierra, me van a hacer un montón de falta y los voy a extrañar porque eso no, o sea, el desapego no te dice, ya no tienes que extrañar a nadie, ya tú, salvado de acá, no te importa, ya, tú estás mirando hacia... No, uno va a extrañar y uno va a mirar hacia atrás de pronto con nostalgia y con amor y con compasión, pero con tristeza. Pero hay algo que quedó dentro de mí y yo tengo que agradecer eso. Y yo quiero concentrarme siempre en las cosas bonitas que esa persona me dio o que esa situación me dio. Hasta las que todavía están vivas y no vamos a volver a ver porque se cerró esa relación, porque se acabó. Yo me quedo con las cosas que me llenaron. Porque en algún momento esa persona y esa situación me hizo bien y me siento agradecida porque si no hubiera sido por esa situación y esa persona yo no estaría acá, ¿no? Entonces el desapego no significa decir ya no me importa, lo voy a dejar ir, sino es saber cómo abrazar y cómo agradecer todo lo que te pasa en la vida. Es entender que todas las cosas que a ti te pasan, todas las personas que vienen a tu vida, todos los trabajos, estudios, todo lo que tú vives día a día, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, tú lo tienes que abrazar y lo tienes que apachurrar y sacarle lo mejor de esa situación y dejarla ir. Todos los días tú tienes que pensar que este es tu último día, así como piensas que mañana va a ser un nuevo día. Y de pronto no lo va a hacer. Ya me puse súper dramática acá. Pero es eso, ¿no? O sea, sí, siempre nos concentramos mucho en el comenzar, ¿no? Siempre pensamos cuando estamos en luna nueva como, no, hay que manifestar y hay que visualizar y hay que hacer una lista para empezar a pensar. Pero también hay que pensar en nuestras lunas llenas, en nuestros momentos de cierre y decir, voy a abrazar y voy a agradecer todo el esfuerzo que le metí a esto, toda mi intención de bienestar. Y por eso es muy importante pensar todo lo que tú estás haciendo en este momento, si lo estás haciendo genuinamente para un bien puro y no para sacarle algo a cambio. Porque si tú estás haciendo cosas para sacar algo a cambio, te vas a sentir súper decepcionada toda tu vida. Porque nunca vas a recibir exactamente eso que tú estás deseando, ¿sí? Entonces, eso sí es desapego, eso sí es soltar. O sea, yo no voy a armar una clase esperando que la gente me aplauda.
ni esperando que todos salgan diciendo, wow, Pasha, estuvo increíble. Eso a mí no me tendría que interesar. Que se llene mi clase, que hayan 60 personas o que haya una, eso para mí no debería ser importante. A veces el ego gana y a veces si hay una sola persona me cuestiono, digo, ¿será que a la gente no le gustan mis clases? ¿Será que o cuando no hay suficientes views o likes o lo que sea? Obvio, el ego se va a meter ahí, te va a hacer cuestionarte. Y por eso es que ahí tú tienes que entrenar tu mente un poquito y estar practicando constantemente y decir, eso no importa, lo que importa es lo que tú estás dando y qué tanto estás entregando y abrazar lo que recibes. Y quedarte con la linda experiencia, con los buenos recuerdos, con lo que te hace feliz, porque eso también, hablemos de neuroplasticidad, o sea, entre más enfocas tu vida en el agradecimiento, en la abundancia, en todo lo que tienes, en todo lo que eres, te empiezas a sentir cierta paz. Tu sistema nervioso responde frente a eso. O sea, no es magia, no estoy hablando acá de cosas raras, estoy hablando de cómo funciona el cerebro de nosotros. Y nuestro cerebro tiene herramientas y tiene hábitos. Entonces, si tú te acostumbras a estar pensando desde la tristeza, desde la ausencia, desde lo que no hice, hubiera hecho, no hubiera hecho, hubiera cambiado esto, no hubiera cambiado esto, hubiera tomado otra decisión, siempre te vas a quedar en el pasado porque hubiera es de ayer, ¿sí? Y tampoco con la ansiedad de ver qué es lo que va a pasar después de esto. ¿Qué pasa si cambio de trabajo? ¿Qué pasa si...? No, tú quédate en este momento, entrega lo mejor que puedas entregar de ti en este momento y abraza con mucho amor todo lo que el universo tiene para ti, todo lo que la vida te está entregando hoy, agradécela, recíbela, porque cuando vemos nuestra vida desde el agradecimiento y desde el amor, más cosas así van a llegar. Te vas a empezar a fijar en más de eso y vas a encontrar de pronto más personas que te hagan sentir mejor y más oportunidades y más de las cosas que te gustan. Pero si estás constantemente pensando, él hubiera hecho, esto no funcionó, estoy arrepentido, porque no es la tristeza la que es el problema, es el arrepentimiento, es la ira, es el miedo, es el rencor. Eso es lo que no debería estar en nuestro vocabulario diario. ¿Va a aparecer? Obvio. ¿Existe? Claro que sí. ¿Lo queremos todos los días en la vida? No sé. Es como, no sé, si quisieras comerte, yo porque siempre quiero pensar en comida. Acabo de comerme un bowl de granola con yogur. No tengo hambre, pero estoy pensando. Eso me hace ya una persona peruana, porque acá en Perú hablamos solo de comida. Pero, a ver, o sea, cuando pensamos en aferrarnos a cosas que no deberíamos estar pensando todo el tiempo, pero que igual van a estar ahí, es como pensar en comerte una parrillada todos los días. O sea, van a haber los días donde va a existir y hasta parrilladas veganas. O sea, estoy hablando también de cosas pesadas, ¿no? O sea, tú todos los días no vas a comer algo extremadamente pesado y si lo haces, ¿cómo te vas a sentir? Pesado todo el tiempo, ¿cierto? Si comes cosas ligeras y que están ricas, pero que no se sientan tan cargadas, te vas a sentir más ligero. Eso pasa con los pensamientos. Más o menos por ahí va mi analogía. Espero que la hayan entendido. Y espero que les haya gustado este capítulo. En verdad, estoy extremadamente agradecida. Ya estoy sintiéndome más cómoda aquí mirándolos a ustedes a la cámara. Y igual les estoy hablando con mucho amor, con mucha ilusión y con mucho desapego, porque esto es lo que a mí me importa, terminar el audio y entregárselos. Ya lo que sigue después de eso, ya no es que no sea tarea mía, pero depende de lo que ustedes estén para recibir también, ¿no? Entonces, para cerrar ya, solo concéntrate en todo eso lindo de tu vida que existe en este momento. Piensa en tus cierres, piensa en las personas que ya se fueron y piénsalas desde el amor, desde el agradecimiento. Piensa todo lo que hay dentro de ti gracias a esas personas, gracias a esas situaciones, a esos trabajos y sin rencor, sin dolor, sin arrepentimiento, con esperanza, con compasión, con mucho amor. Siento que así se vive más rico. Espero que hayas disfrutado tu capítulo. Ya saben que estoy muy agradecida de que lo compartan. Pásaselo a tu amiga, a tu amigo. Ponlo en Instagram si quieres ponerlo. Dale like, suscríbete. No sé, hagan lo que tengan que hacer. Yo seguiré haciendo lo mío. Les mando un beso enorme y nos vemos, escuchamos en una próxima ocasión. Namaste.